En la continuidad del portal agropecuario, nos vamos a hablar de ganadería. Se viene hablando mucho en estos tiempos de todo lo que está pasando con la exportación, con el mercado interno, con los precios. Y vamos a hablar con un especialista, con el ingeniero agrónomo José Lisi, el líder del área de ganadería de los consorcios regionales de experimentación agrícola. Ingeniero, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Horacio. Muy bien. Un gusto poder estar con ustedes. Al gusto es nuestro y queriendo entender un poquito cómo se compone hoy esta oferta ganadera, esta oferta exportable, el mercado interno, los precios que en marzo se han recuperado mucho más que la inflación. ¿Cómo analiza usted ese sistema que seguramente es un sistema integrado? Sí, a ver, la ganadería tiene una dinámica que es bastante compleja de entender, poco por el delay por ahí en el tiempo, o la demora en el tiempo en expresar las respuestas, ¿no? Hoy lo que estamos viendo es, a partir de todo el 2020, una recuperación de precios en términos corrientes y constantes, o sea, en valor nominal y en valor real por arriba de la inflación. Eh, y eso es producto de cosas que venían pasando antes. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, digamos, cuáles son los motivos de esas subas de precio. El primer punto, referido a lo que es eh, vaca principalmente, tiene que ver con la atracción de la demanda de China. Y en el mercado interno tiene que ver con una escasez de oferta, que es una escasez de oferta eh, producto digamos, de lo que fue la reestructuración del rodeo argentino a partir de la liquidación del año 2009, ¿no? Ahí hay algo que es importante tener en cuenta, es nosotros pasamos de tener una tasa de extracción de machos, sobre todo son las categorías principales de consumo interno, sobre todo novillitos, que estaba en el orden del 65%, a tener una tasa de extracción, la del año pasado, que fue récord, que fue de 111%. Después, si quieren, nos metemos un cachitín más en eso. Pero eso básicamente está marcando dos cosas, ¿no? Uno es que, digamos, lo que es la oferta de animal liviano para consumo hoy está muy estresada y estamos dándole mucha velocidad al engorde, y esa velocidad del engorde tiene que ver con la incorporación de mucha suplementación y mucho maíz en la dieta. De esa forma se logró de pasar de invernadas del orden de 18 o 20 meses a invernadas hoy promedio menores a un año. Entonces, el año pasado, una de las cosas que pasó fue básicamente, a partir de la disparada de los precios internacionales de los commodities, el negocio del corral estuvo con bastante malas expectativas durante todo el año, cosa que no había pasado nunca en la historia, y los ciclos empezaron a ser más pastoriles y se empezó a encerrar menos hacienda. Entonces eso repercutió en una menor oferta, lo cual provocó la suba de precios, sobre todo sobre el fin del año pasado, ¿no? Ahora, esa faena de hembras 2018-2019 que generó caída en los terneros, ¿cómo se complementa con estos perfiles de humedad? Cuando tenemos mucho más pasto, obviamente el clima también juega un factor preponderante, ¿no? Sí, pero igual esto, digamos, esta situación que estamos viviendo hoy queda determinada, es un proceso que arranca en el 2009, no en el 2018-2019. El 2018-2019 generó algo muy particular que fue un pulso de oferta eh, específico, sobre todo en el primer trimestre del año, por una sequía bastante profunda en la región pampeana, que obligó a vender, digamos, primero a destetar antes y a vender más rápido y todo junto, tanto el ternero de destete como la vaca de refugo. Y eso había llevado, digamos, había llevado la relación, digamos, primero los precios del ternero por esa situación habían caído mucho, en plena zafra,
y nos permitió prácticamente durante 2 años trabajar en el corral o en la invernada con una relación compra-venta por debajo de 1 o cercana a 1 que tampoco había existido nunca en la historia. Eh, Después, justamente, lo que sí viene pasando, como decía usted, Horacio, es en el 2017, 2018 dejamos de crecer en el stock de vientres y eso empieza a repercutir también en la oferta de ternero. Estamos, digamos, con caídas en el stock de vientres leves, pero hasta el 2018, 2017 veníamos creciendo claramente. Y eso está repercutiendo en una oferta de terneros que pasamos del orden, digamos, para tener una idea, en un destete de un volumen aproximado de 14 millones de terneros, estamos sacando del mercado o estamos teniendo una oferta del orden de 500, 600 mil terneros menos para este ciclo, ¿no? Entonces, se suman varias cosas, menos vacas, menos terneros, alguna complicación en el negocio del corral, y una situación en esto de pandemia que también el comportamiento del mercado se ha vuelto un poquito más raro de lo que habitualmente era, ¿no? Ahora, con una China que sigue siendo una aspiradora de carne, ¿no? Sí, China hoy, digamos, para cubrir el déficit de proteína animal de China producto de la peste porcina, hoy haría falta redireccionar todas las exportaciones mundiales de carne a China. O sea, y estamos hablando del orden de 13 a 14 millones de toneladas, equivalente res, que hoy está. Y que seguramente, digamos, seguramente no, lo que dicen todos los analistas globales es que no va a ser de fácil resolución, porque de hecho los brotes están más o menos controlados en China, pero en todos los países aledaños no, y empieza a difundirse en otras regiones, con lo cual esto que pensábamos que se iba a resolver por ahí en un plazo menor, parecería que no, y digamos, esta oferta, esta demanda extraordinaria producto de la peste porcina que pensábamos que iba a ser puntual, va a ser más estructural de lo que nosotros pensábamos. Ahora, tenemos unos mercados internacionales extraordinarios, ¿no? Unos valores de los commodities, un valor de la carne, y con un gobierno que, por otro lado, intenta ver de cómo se asegura el mercado interno, cómo se concilian estas posiciones, ¿no? Una posición de necesidad argentina de exportar, de aprovechar los mercados internacionales y al mismo tiempo no generar restricciones en el mercado interno que le puedan traer problemas de abastecimiento. Bueno, ahí lo primero que tenemos que entender es que en esto hay que sacar la palabra restricciones, justamente. Si lo que queremos es abastecer el mercado interno, lo que tendríamos que promover es digamos, un libre comercio y más competitividad y más oferta. Y estamos en una senda de hace un tiempo que va en el sentido contrario. Entonces, eh, es la situación por la cual hoy nos encontramos en el cerrón, es decir, lo que yo contaba antes, ¿qué implica el 111% de tasa de extracción récord del año pasado? Quiere decir que faenamos todos los novillos y novicitos de ese año más algún ternero. Y no, digamos, y no hay backup de oferta que pueda regular algún pulso de demanda. ¿Sí? Entonces, ¿y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un mercado, digamos, que se comporta de una forma volátil por justamente el estrés que se le puso al sistema. Este sistema, ya digamos, antes teníamos capacidad de incrementar la oferta en algún momento en particular, porque siempre había un 40% de novillos que quedaban en stock de un año a otro. Ahora, antes del año estamos faenando todo. Entonces, y eso es producto de la situación de tratar de ajustar un sistema que demanda todo un proceso de 3 años a pulsos o a situaciones de mercado que son muy puntuales. Entonces, en esta situación, lo que nosotros tenemos que entender es que todas las medidas que vayan en restricciones del mercado las vamos a pagar con reducción en la oferta.
y con gente saliendo del sector, con menos inversión, con menos producción, con, digamos, con estrategias más defensivas, bajando costos de producción. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Y yo creo que la solución a esto es, primero, señales claras de largo plazo para un negocio que tiene que tener una mirada de largo plazo por lo que son estos ciclos productivos. Y segundo, entender que nosotros en esta situación y en lo que es la situación actual, no hay una competencia, porque eso es otra de las cosas que por ahí muchas veces nos cuesta entender, no hay una competencia entre la exportación y el consumo en la carne digamos, que en Argentina se consume en el mercado interno. Hoy el 75% de nuestras exportaciones va a China y eso es carne de vaca. Y el argentino promedio en general lo que consume son las categorías jóvenes. Son principalmente novillo, novillito y vaquillona de 2 y 4 dientes. Entonces, son mercados diferentes. Y el otro punto interesante para entender que a diferencia de lo que pasa en Uruguay o a diferencia de lo que pasa en Australia, el 70% de nuestra faena, en términos res con hueso, queda en el mercado interno. O sea, el precio de paridad, es el mercado interno y no el mercado externo. El mercado externo, con salir a pagar un poquitito más que el mercado interno, es suficiente para hacerse de carne, pero no es quien fija el precio. Quien fija el precio hoy es el mercado interno. Ahora, ahí hay una contradicción entre lo que el gobierno plantea respecto a su mirada exportadora, cuando después termina realizando acciones de restricción, de trabas al comercio, y me parece, yo alguna vez lo escuché hablar a usted de lo que se denomina el proyecto país, ¿no? Y me parece que Argentina en ese sentido no lo tiene. No tenemos en este caso, digamos, en determinadas situaciones tenemos esto de la utilización de algunos productos en específico de la carne como instrumentos, si se quiere, hasta políticos. La realidad es que nosotros, y en esto que nos ocupa hoy y en este sector en particular, si no tenemos una mirada de largo plazo, estas cosas de priorizar el corto plazo y las urgencias atentan contra lo que va a pasar el año que viene, no dentro de 20 años, o ya está pasando hoy, ya estamos viendo las consecuencias de no haber mejorado muchísimo más lo que tendríamos que haber mejorado como sector o como cadena de valor del 2009-10 a esta parte. Entonces, hoy no hay mucho margen de maniobra en ese sentido. Si lo que nos preocupa es tener buena oferta o digamos, más cantidad de carne y una mayor oferta y tener abastecido el mercado, lo que tenemos que propiciar es que ese negocio tenga más previsibilidad y que sea más tentador para que haya más inversiones. Si no, digamos, vamos a estar siempre dando vueltas en la misma situación, ¿no? Dentro del mismo problema. Pareciera que esa mesa de ganados y carnes, ese acercamiento al sector, esa búsqueda de soluciones no encuentra el camino, ¿no? Cuando llega el momento, cuando el gobierno se ve tensionado, recurre a viejas herramientas que ya han dado muestras que no tienen solución, ¿no? Que no son la salida. La mesa de las carnes es una mesa multiinstitucional que no representa a cámaras ni a toda la cadena, sino que es una representación, una mesa de diálogo principalmente para tratar de generar acuerdos. Y está bien que funcione de esa manera y que vaya buscando su lugar y su representación del sector. Por otro lado, están todos los acuerdos sectoriales que van en otra dirección y que claramente no tienen por qué obedecer a lo que se genera en la mesa de las carnes. Sí estaría bueno que como sector vayamos encontrando una estrategia que sea superadora para todos los eslabones de la cadena.
Y hoy el gobierno claramente es más fácil hablar con un consorcio de frigoríficos exportadores que son muy poquitos, están organizados e incluso tienen una persona que los representa, que tratar de hablar con 205.000 ganaderos. Que todos tienen, hay una diversidad cultural, geográfica y productiva completamente distinta. Entonces, está claro que el gobierno genera acuerdos donde puede. Y nosotros como sector en general y como cadena de valor vamos a tener que aprender a hacer las cosas de otra manera para que los resultados sean mejores para todos y no mejores para alguno en algún momento, y después sabemos que a la larga terminan siendo peores, y siempre estamos en esta situación en la cual estamos generando equilibrios dinámicos puntuales que a la larga hace que cada vez tengamos menos vacas, menos producción, menos oferta, y el sector sea cada vez por ahí más o menos atractivo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran desafío.